Bien, pues buenas tardes allá en Bolivia. Veo que hay 34 asistentes. Desde aquí doy mis saludos, sí, a Roberto Ayarachi Salvatierra, Rocío Fernández, Samandi Fernández Salguedo, Teresa Casandra Gutiérrez Palacios, Valeria Fernanda Pérez Calderón, Rocío Fernández, ya la había mencionado, Priscila León, Mónica Ceballos, Mayra Jiménez Reinaga, Marisol Riera Carvajal, María Soledad Zulueta Sepúlveda, M. Fernández M., Luz Daniela Ramos Zárate, Leslie Espinosa Ortuste, Lenny Calles Sarabia, Karen Cecilia Durán Céspedes, Javier Fernando Calderón Encinas, Gabriela Ochoa Leaño, Gabriel Uruquipa Torres, Fernando Yuri Pérez Neirot, Christopher Ortiz, Cris Ross Sanginés Guzmán, Carola Beatriz Fuentes Nates, Andrea Isabel Beltrán Terrazas, Ana María Jesús Castro Jiménez, Alejandra Mendieta, Alejandra Choque, Alan Alarcón, Abraham Chuquimia Moyo, y son todos los asistentes que tengo registrados el día de hoy. Entonces, bueno, voy a abrir la presentación. Y bueno, en la sesión anterior estábamos viendo la médula espinal, vimos la configuración externa. Bien, nuevamente, pues aquí puedo, ya he desplegado la presentación que vimos la vez pasada. Quisiera saber si alguien me puede retroalimentar si la están viendo de médula espinal. Y entonces, bueno, vamos a pasar nuevamente a revisarla, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular los aspectos fundamentales de la médula espinal. Decíamos que la médula espinal es la estructura inferior del neuroeje, del sistema nervioso central, y que se desarrolló filogenéticamente de manera más antigua que el resto del cerebro. Entonces, por lo tanto, es la estructura más sencilla, y por esa razón es que empezamos estudiando la médula espinal como la parte más sencilla del sistema nervioso, para después irnos adentrando en la complejidad mayor de los centros cerebrales superiores. Sin embargo, estos razonamientos que les acabo de decir no deben pues predisponerlos a pensar que vamos a ver algo muy complejo. Si hacemos las cosas sencillas, si las tomamos por el lado más amable y más fácil, veremos que es más fácil aprender. Entonces, bueno, vamos a recapitular la configuración externa de la médula espinal, como ya lo había señalado. La médula espinal es una estructura tubular. ¿Por qué es tubular? Nos podemos preguntar, para hacerlo sencillo. Bueno, pues porque tiene que descender desde el sistema nervioso central en la parte superior, en el cerebro, hasta la parte inferior, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Esa es la razón, una de las razones, mientras que la otra es que se encuentra alojado dentro del conducto raquídeo, ¿verdad? Entonces es una estructura tubular. Dijimos que mide alrededor, bueno, pues decíamos que es una estructura tubular de 41 centímetros de longitud, que desciende casi hasta la parte inferior del conducto vertebral, hasta la región lumbar, y tiene apenas un grosor, ¿sí?, cercano al de un lápiz, 13 milímetros, 1.3 centímetros. Es muy delgada porque el conducto es delgado. El conducto raquídeo, además, comparte el espacio de la médula espinal con otras estructuras de protección de las que ya habíamos hablado. Para lograr la finalidad de conectar los centros cerebrales superiores con el resto del cuerpo, pues de la médula espinal emergen de ella una serie de nervios raquídeos, ¿verdad? Como los que se muestran en la figura
en la figura que ya vimos la clase pasada. 31 de ellos. Cada uno viene de un segmento corporal correspondiente. Pues, hay 8 en la región cervical, aunque solo hay 7 vértebras cervicales. Y la razón es que C1 emerge entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical. Y por eso, de la séptima vértebra cervical hacia abajo, está C8. Y de ahí en adelante, todos los segmentos ya corresponden al hueso vertebral que les precede. 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacrococcígeos. La médula espinal, ¿sí?, en la parte inferior se encuentra unida al resto del conducto raquídeo por una estructura fibrosa que la sostiene para que durante la deambulación, durante cualquier actividad física, sobre todo pues muy activa, como correr, como un combate, la médula espinal no se mueva, ¿sí?, en exceso. Esa es la razón de existir de el hilo terminal o filum terminal. Y como está desfasada el crecimiento de la médula espinal, que decíamos, no llega hasta los segmentos sacros, sino que se termina alrededor de L1, entonces los nervios correspondientes a las raíces sacrococcígeas descienden de manera vertical, en forma inclinada, perpendicular, formando una estructura parecida a la cola de caballo. Entonces, esta es una estructura idealmente diseñada, como ahora lo diseñaría seguramente un ingeniero en cibernética que tuviera que resolver el problema de conectar un androide en su parte corporal externa con un centro directriz central que sería el análogo al cerebro y al sistema nervioso central. No creo que sería muy diferente, es un diseño casi perfecto, ¿sí?, modulado por la evolución. Si tenemos esto en cuenta, se nos hace todo muy fácil. Bien, ahora, el siguiente punto que tratamos en la clase pasada, una fotografía, decíamos, de la cara anterior de la médula espinal, mostrando la emergencia de las raíces nerviosas, la cara anterior de la médula espinal, ¿sí?, el surco medio anterior, ocupado por un vaso sanguíneo, las raíces nerviosas y las meninges que la protegen. Pero bueno, ahora para describir la configuración interna, que fue lo que nos quedamos la clase pasada, pues también debemos pensar en términos evolutivos, ¿verdad? Entonces necesitamos las neuronas, las motoneuronas y las neuronas sensoriales que estén en los segmentos correspondientes para integrar las conductas, las conductas reflejas y las conductas mediadas por la médula espinal, que más adelante vamos a ver. Y rodeándolo, pues las supercarreteras de la información que conducen la información de todos estos cuerpos neuronales, que es la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris interna, pues tiene una forma de H con unas astas, ¿sí?, posteriores que reciben toda la información sensorial. Todo lo posterior en la médula espinal es sensorial. Todo lo anterior es motor. Las astas laterales nos sirven también para el comando de la información autonómica. En la parte central, pues tenemos al conducto medular central. Entonces decíamos, la sustancia blanca que rodea a la sustancia gris, ¿sí?, está dividida, ¿sí?, en cordones, que están divididos, que bueno, los separan las astas, ¿sí?, posteriores, que estoy señalando en este momento, y las anteriores. Así tenemos las columnas posteriores, las columnas laterales y las columnas anteriores. En la clase pasada dijimos que también hay un ordenamiento muy preciso de la arquitectura funcional de las neuronas que se encuentran en la sustancia gris, en donde decíamos, primero, lo filogenéticamente más antiguo y relevante para la sobrevivencia.
la sensibilidad al dolor. Después las neuronas que lo modulan y después en la lámina 1 la sensibilidad al dolor, en las láminas 2 y 3 interneuronas que modulan estas sensaciones, tanto de dolor como algunas otras más de entrada, y después hacia abajo la sensibilidad exteroceptiva, es decir, del tacto, y la sensibilidad propioceptiva, también en las 5 y 6, ¿sí? Las láminas 5 y 6 que llevan la información de el estado de contracción y de posición de nuestros músculos y articulaciones. Muy importante, ¿verdad? Después, en la parte inferior, las dos láminas, ¿sí? más anteriores, en las astas correspondientes, son motoneuronas. Y decíamos, en la parte medial están las motoneuronas que van hacia el comando de todas las estructuras axiales, es decir, en la parte media. Por eso están en medio, porque comandan los movimientos del medio. Mientras que en las porciones distales se encuentra la que va correspondiendo, ¿sí?, a las extremidades y a las partes distales del neuroeje, ¿sí? Mejor distribución no podría haber. Entonces, ya tenemos una idea, mucho mejor, eso espero, porque alguien me había preguntado que repitiera la organización de la citoarquitectura, es decir, de la organización de las láminas de la médula espinal. Entonces, es casi una correspondencia con la organización de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, espero que lo haga mucho más fácil. Nos faltaban las neuronas intermedias de las láminas 7 y 8, ya que las neuronas de las 5 y 6, ¿sí? Son sensoriales. Entonces, 7 y 8 modulan los movimientos, ayudan en el control motor, participan en el control de la postura, del tono, y también modulan los movimientos voluntarios. Vamos a ver más adelante que lo que nosotros llamamos movimiento voluntario también se realiza mediante la participación de varios sistemas motores, no es uno solo, sino que para lograr hacer un pequeño movimiento, como en este momento lo estoy haciendo yo con mi dedo medio de la mano derecha, ¿sí? Frotando el mousepad, el tapete del señalador de la computadora. Este movimiento tan preciso solo se podría realizar si yo tengo un adecuado control del tono muscular de toda la musculatura de mi brazo. Y también para ello requiere el control de la postura de todo mi cuerpo, para que no esté yo recostado o cayéndome y pueda realizar este movimiento preciso. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, de ahí la necesidad de una cantidad muy significativa de interneuronas. Y bueno, nos quedamos ya precisamente en la arquitectura ahora de las columnas, de la organización de las columnas posteriores, laterales y anteriores de la sustancia blanca o materia blanca de la médula espinal. Espero que esta recapitulación de la configuración externa e interna y el tratar de simplificarla en términos evolutivos haga más comprensible la organización de la médula espinal. Bueno, ahora vamos, ¿sí?, hacia la organización de la sustancia blanca. Ya decíamos que está organizada en columnas. Las columnas están divididas por las astas posteriores, las astas anteriores. Y las astas posteriores son las que estoy mostrando aquí con el señalador, ¿sí? Dividen hacia la parte intermedia entre ambas, entre ellas y el tabique medio posterior, ¿sí?, unas columnas de sustancia blanca. Y aquí vamos a poder distinguir cómo se organizan dos tractos, ¿sí? Es el
el tracto delgado y el tracto cuneiforme, que por sus nombres en latín se les llamaría al delgado gracilis y al cuneiforme cuneatus. Estos tractos están encargados de llevar información propioceptiva, ¿sí? Llevan información hasta la médula oblongada, es decir, hasta el tallo cerebral, en donde se van a formar los núcleos delgado y cuneiforme, que se van a comunicar con el cerebelo. El cerebelo, como lo vamos a ver más adelante, participa de manera muy significativa en el control motor, ¿sí?, de postura y tono, y lo hace siempre y cuando tenga la información propioceptiva relevante. Y de esto se encargan estos dos fascículos. Eso es muy importante por esa razón. Entonces, aquí lo vamos a ver. Las columnas dorsales. Entonces, aquí encontramos los fascículos delgado en situación medial y el fascículo cuneiforme en situación lateral. Sus nombres en latín pues son gracilis y cuneatus. El fascículo gracilis manda información que viene de las extremidades inferiores, mientras que el cuneatus, el cuneiforme, lo hace de las superiores. Por eso tiene una posición medial el gracilis, porque viene desde segmentos más bajos todavía, ¿verdad?, que el cuneatus. También posee una distribución no aleatoria, sino que es una distribución, ¿sí?, con una fuerte organización evolutiva. La inervación de los segmentos más inferiores es medial, mientras que las zonas más altas son laterales. Es decir, la parte intermedia viene desde abajo y conforme va ascendiendo, pues se van agregando hacia los lados, ¿sí?, en el cuneiforme. Esto pues facilita la distribución espacial, ¿verdad? El poder ir acomodando las raíces nerviosas conforme van entrando. Como ya habíamos adelantado, los fascículos delgado y cuneiforme alcanzan el tronco cerebral en la estructura superior que sigue a la médula espinal, que es la médula oblongada. También suele llamársele bulbo raquídeo, ¿sí? Pero bueno, en esta clase lo vamos a denominar como médula oblongada, que es, en mi opinión, la denominación más correcta. Entonces, aquí vamos a encontrar también algunas fibras descendentes a través de estas columnas dorsales, que son, ¿sí?, fibras que eferentes que modifican las aferencias sensoriales. Vamos a ver más adelante que todos nuestros sistemas sensoriales están sujetos, ¿sí?, a una retroalimentación activa. Entonces, de esta manera, el sistema nervioso tiene la oportunidad de poder recapitular cualquier información que le pueda parecer conflictiva o que le pueda parecer confusa. Tiene un camino para volverla a preguntar. Ese es el papel de estas fibras descendentes. Aquí muestra una figura más que nos muestra un corte axial, un corte transversal de la médula espinal, en donde, bueno, podemos distinguir pues, la forma ovalada de la médula espinal ¿sí?, con la sustancia gris en forma de H interna y la sustancia blanca rodeándolo a través de las columnas. Aquí se ha iluminado para destacar las columnas posteriores en color azul, mostrándonos cómo, ¿sí?, el tabique medio posterior divide a los fascículos delgados izquierdo y derecho correspondientes. Y hay un pequeño surco lateral posterior que divide a los fascículos delgado y cuneiforme. Vemos como el fascículo delgado, como lo habíamos venido mencionando, tiene una posición medial y el cuneiforme una lateral, porque decíamos lo que va llegando posteriormente se va acomodando en las partes laterales, ¿sí? Un sistema muy, muy ingenioso de acomodamiento de las fibras nerviosas
para que se distribuyan adecuadamente. ¿Sí? Y ahora vamos a ir hacia las columnas laterales. Espero que haya quedado suficientemente explicado, pero me gustaría preguntar a la audiencia, ahora ya sobre los temas que estamos revisando hoy, si fue suficientemente claro. Creo que es muy fácil, nada más hay dos fascículos. El medial, que es el delgado, y el lateral, que es el cuneiforme. ¿Sí? Llevan información propioceptiva. ¿Esto es suficientemente claro? Pregunto a la audiencia. ¿Podrían responderme algo a través del chat, alguien a través del chat o a través de sus micrófonos? Muchas gracias, María Fernanda, Daniela, Fernando, Javier, todos los que me están contestando, Javier, Fernando, Marisol, agradezco sus comentarios. Junior Quiroga, Ana María, Gabriela Ochoa, Abraham Chuquimia, ¿sí? Bien, ahora vamos a las columnas laterales. Entonces, las columnas laterales se forman por la parte externa, hacia la parte externa de las astas posteriores y de las astas anteriores. Y en ella vamos a encontrar una serie diferente de tractos, de fascículos ascendentes y descendentes. Vamos a ver primero los de naturaleza descendente, es decir, los que vienen desde el sistema nervioso central y llegan a la médula espinal. Creo que es de destacar primero el más importante en términos evolutivos, porque es el que nos hace diferentes del resto de los animales, y ahorita lo vamos a ver en una imagen, que es el fascículo córtico espinal lateral, o también llamado fascículo piramidal. Se le llama fascículo piramidal no porque tenga forma de pirámide, vamos a ver que eso no es así, tiene más bien una forma redondeada, pero proviene de las neuronas piramidales de la corteza motora, ¿sí? Primaria. Entonces, de esta zona donde se forman los movimientos, desciende de manera directa. A nivel del tronco cerebral también cruza, a nivel del bulbo raquídeo o médula oblongada, cruza en otras estructuras llamadas las pirámides vulvares, que vamos a ver más adelante, porque están en un segmento estructural superior. También por esta razón se le llama piramidal. De tal manera que entonces la información motora para mover el hemicuerpo contralateral, ¿sí? Es el diseño que tiene este fascículo, cruzado, para el control de la movilidad de nuestro cuerpo. Este fascículo lleva la información necesaria para realizar los movimientos voluntarios y más precisos que somos capaces de realizar, ¿sí? Y aquí, les decía, somos capaces de realizar proezas que nadie más puede imitar, ¿sí? Somos capaces, por ejemplo, de escribir, que es una actividad que ningún otro ser vivo e incluso inteligente en este planeta puede realizar, ¿sí? Tenemos la precisión en los movimientos necesarios para ello, en una cantidad muy grande de músculos y articulaciones y tendones que se conjugan en su coordinación para realizar movimientos muy precisos de apenas unos cuantos centímetros, 1 o 2 centímetros. Y una proeza mucho mayor, por ejemplo, los biólogos moleculares son capaces de enuclear, sacar el núcleo de una célula, por ejemplo, un ovocito, que mide apenas unos 200 micrómetros. Tiene que ser un movimiento de esa longitud, mover de manera precisa 200 micrómetros los músculos de nuestra mano es una tarea nada fácil. O un relojero también que está armando un dispositivo mecánico tan preciso. Y bueno, la lista puede continuar. Microcirujanos, ¿sí? Constructores de hardware para las computadoras. Hay muchos ejemplos de movimientos humanos muy precisos. O incluso también, por ejemplo, llevar el ritmo de la música, llevar
¿sí? A cabo movimientos coordinados precisos para tocar un instrumento musical. Son proezas que les digo, nadie más puede realizar. Y lo logramos merced al trabajo de este fascículo, el fascículo córtico-espinal o piramidal. Como nada es al azar, como no hay nada aleatorio, ¿sí? En la organización del cuerpo humano y del sistema nervioso, las extremidades inferiores tienen una distribución más lateral, ¿sí? Y la cabeza es medial, porque de esta manera pues llega rápidamente, ¿sí? hacia este extremo, mientras que los músculos distales son más posteriores que los proximales, ¿sí? Entonces la musculatura que va hacia las extremidades tiene una posición más hacia atrás dentro de este fascículo. Voy a adelantarme un poco para que lo podamos ver. Pues aquí tenemos un corte de la médula espinal y en esta región que estoy señalando con la flecha, con la punta de la flecha, ¿sí? Estamos viendo las columnas laterales. Y este núcleo que está marcado aquí, el más grande, sí es el resultado prácticamente de 4 millones de años de evolución. Por eso es el más grande y por eso es tan importante para nosotros. ¿Sí? Las ruedas no son cuadradas para rodar, ¿sí? Son redondas. Y lo mismo, si nuestra actividad más importante es una motricidad fina en los humanos, tenemos que tener un fascículo que lleve los comandos de motricidad más precisos que podamos. Y por esta razón tiene esta posición y este tamaño. ¿Sí? Esa es la razón de la existencia de este fascículo. Ahora vamos al siguiente fascículo de la columna lateral, que es el fascículo rubroespinal. Se llama rubroespinal porque proviene del núcleo rojo. Rubro quiere decir rojo, como la ruborización, ¿sí? Cuando nos apenamos o cuando nos ponemos contentos o cuando tenemos alguna reacción, ¿sí? Es emocional significativa, enrojecemos y entonces, ¿sí? Se dice que nos ruborizamos. Por esa razón el núcleo rojo forma el fascículo rubroespinal. El fascículo rubroespinal también, al igual que el córtico espinal, cruza la línea media para estar involucrado en el control del tono muscular. A este se le conoce como vía extrapiramidal. A este y a otros más diferentes del córtico espinal se les conoce como la vía extrapiramidal. Pero les mencionaba que su papel es muy importante en los movimientos, no porque los controlen, sino porque preparan al resto de nuestro cuerpo para lograr realizar un movimiento voluntario muy preciso. Entonces, el rubro espinal forma parte de esta vía extrapiramidal. En la parte dorsal de esta columna lateral vamos a encontrar también al fascículo rafe-espinal, que viene, ¿sí? Desde las porciones de la médula oblongada, principalmente de la formación reticular en el núcleo del rafe, un núcleo central que ya veremos más adelante su distribución cuando lleguemos a estos segmentos. La formación reticular es una estructura que se origina desde la parte superior de la médula espinal en forma de una agrupación de neuronas reticulada, es decir, no forma un núcleo, sino forma una red compleja que es capaz de modular numerosas funciones sensoriales, motoras y autonómicas. Entonces, en este caso, ¿sí? Las fibras, ¿sí? de este fascículo están involucradas en la modulación del dolor. De esta manera, nosotros somos capaces de soportar el dolor, ¿sí? ante una condición, ¿sí? Explícita, por ejemplo, que se nos diga que el procedimiento nos van a realizar, por ejemplo, una venopunción. Nos van a sacar sangre de las venas del pliegue de nuestro codo, del pliegue anterior del codo. La primera impresión
Y yo recuerdo cuando tuve esa impresión cuando era niño y me hicieron mi primera venopunción, es que me iban a hacer daño, ¿verdad? Entonces, pues, esto me provocaba una profunda angustia. Sin embargo, cuando ya ejecutaron el movimiento, ¿sí? Y la aguja penetró mi vena, la vena de mi brazo, en este caso sería la vena basílica, por ejemplo, sorpresivamente para mí, el dolor no fue tan grande como yo lo esperaba, juzgado por el tamaño de la aguja, ¿verdad? Un niño que ve una aguja, la ve más grande, pues porque lo hace midiéndolo en relación a su tamaño corporal. Entonces, por eso esperaba algo significativamente mayor. Y bueno, fui capaz de poder llevar a cabo todo el procedimiento ya en forma tranquila, porque el dolor lo había modulado. Cuestiones de este tipo, ¿sí? Son las que pueden ser moduladas a través de este fascículo. Otro fascículo que viene por la columna lateral es el fascículo hipotálamo espinal, el cual lleva las fibras autonómicas de los núcleos paraventriculares hacia las fibras de los segmentos preganglionares, ¿sí? T1 a L3 y de S2 a S4 del sistema nervioso simpático principalmente, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, va la información necesaria para el control de muchas funciones autonómicas, como la regulación de la contracción de los vasos sanguíneos, por ejemplo, el control de la presión, de la temperatura, de la sudoración y diferentes funciones autónomas, que no son voluntarias, de ahí su nombre. Nuestro sistema nervioso autónomo trabaja sin el comando voluntario del cerebro y vienen a través de este fascículo. Ahora, sobre las mismas columnas laterales vamos a ver, y ahorita lo vamos a ver en la imagen de la fotografía también, cuáles son los fascículos ascendentes, si los que ahora llevan información desde la médula espinal hacia los sectores superiores del cerebro. Y aquí también, ¿sí? Hago hincapié que uno de los más importantes, ¿sí? Son los espinos cerebelares, ¿sí? Anteriores y posteriores, que, ¿sí? En este caso, ¿sí? En las columnas laterales están presentes desde los segmentos lumbares y ascienden paulatinamente. Lleva la información, ¿sí? Propioceptiva consciente, ¿sí? Nosotros podemos ser consciente cada uno del estado de contracción de nuestros músculos y articulaciones antes de cualquier movimiento. A diferencia de los fascículos de delgado y cuñiforme, ¿sí? Van en esta porción lateral. También a un lado tenemos el fascículo espinotalámico. El fascículo espinotalámico, al ingresar a la médula espinal, cruza la línea media a través de la comisura central o ventral, ¿sí? Para llevar la información en forma contralateral de todas las sensaciones ápticas discriminativas, es decir, el sentido del tacto, principalmente sin dolor, la sensación de dolor y la sensación térmica, ya que parte de la otra información ha ido en las columnas posteriores por los fascículos delgado y cuñiforme. Este es un fascículo muy importante para integrar lo que nosotros conocemos como el sentido del tacto, y por esa razón también tiene una distribución muy grande. Se los voy a mostrar de una vez. Entonces vemos cómo los fascículos que hemos estado revisando, los más grandes de las columnas laterales, en posición medial, bueno, se encuentran aquí. Ya vimos en la parte superior el córtico espinal o piramidal, que controla la movilidad voluntaria. Después, hacia abajo está el rubro espinal, que prepara el control del tono, ¿sí? A la musculatura
que va a realizar un movimiento voluntario. Eso es muy importante. Y abajo, ¿sí? Hacia abajo de ellos, tenemos al fascículo espinotalámico del que habíamos estado hablando. Se lleva la información, parte de la información del tacto. En lo referente, decíamos, al dolor y a la temperatura. Y hacia las partes laterales, vamos a ver los fascículos espinotalámicos, ¿sí? Dorsal y ventral. Son estas bandas que se encuentran en la porción lateral de la columna lateral. Son los más laterales. Estos tienen una posición más medial. Así, de esta manera, creo que ya nos podemos, ¿sí?, integrar cuáles son los más importantes. Y bueno, pues, la importancia de estos se manifiesta también en el tamaño que tienen estos núcleos. Entonces, me gustaría que en la medida de lo posible, aunque algunos otros que son más pequeños no los aprendiéramos, sí recordáramos que los fascículos ascendentes y descendentes más importantes son estos 5. ¿Sí? El córtico espinal o piramidal, ¿sí? El rubro espinal, en la porción medial, y en la parte inferior el espino talámico. Luego tenemos los espinos cerebelares en posición lateral, el espino talámico dorsal, hacia la parte posterior, hacia las astas posteriores, ¿sí? Perdón, y el ventral, hacia las astas anteriores. Vamos a regresar un poco al resto de los fascículos que nos faltan aquí. Tenemos al espino tectal también en la columna lateral, más pequeño, como ya lo habíamos visto. Y viene, ¿sí? Asciende, perdón, desde la médula espinal y llega hasta la región del techo del mesencéfalo. De ahí el nombre de tectal, de tectum, quiere decir techo. Entonces llega hasta el mesencéfalo, estructura que vamos a conocer más adelante, a unas regiones llamadas las regiones de los colículos superiores e inferiores de esta región, e integra reflejos que tienen que ver, ¿sí?, con estímulos visuales y auditivos rápidamente, especialmente para la región del cuello, que es la que puede hacer los movimientos necesarios para participar en estos reflejos. Y también pasa a la formación reticular. Y tenemos al fascículo espino reticular, que asciende desde la médula espinal a la formación reticular. Se originan las láminas de la 4 a la 8, que ya habíamos visto que están formadas por una cantidad muy significativa de interneuronas, llegando hasta la formación reticular, participando en la percepción de dolor y sensación de los órganos viscerales internos y modulando su funcionamiento. Y bueno, también, por último, tenemos al espino olivar, que viene desde la médula espinal y llega hasta la oliva vulvar, estructura muy relacionada con el cerebelo en funciones de equilibrio. Y por lo tanto, su participación es en la misma función, en el equilibrio, ¿sí? Aquí podemos observar, por ejemplo, los núcleos más pequeños que habíamos dicho, el espino tectal, un núcleo muy pequeñito aquí adyacente, ¿sí?, al asta anterior. Podemos observar al espino reticular, también más pequeñito, ¿sí?, entre otros. Por ejemplo, aquí también está el espino olivar, que habíamos, ¿sí? Estos son los más pequeñitos de la columna lateral. Entonces, hay una mayor cantidad de tractos en las columnas laterales. Pero nuevamente les recuerdo, lo más importante sería que recordaran los 5 más grandes y más importantes. Y por esa razón lo recapitulamos una vez más. ¿Sí? El más grande de todos, decíamos que distingue prácticamente a la especie humana del resto de los animales, ¿sí?, que es el fascículo piramidal o córtico espinal. El rubro espinal, que es un fascículo extrapiramidal y que viene desde el núcleo rojo hacia la médula espinal, y después el espino talámico lateral, ¿sí?, que lleva ahora la información de manera ascendente.
¿sí? Llevando la información hacia el tálamo de tipo sensorial, ¿sí? El tacto. Y hacia las partes laterales, nuevamente, los espinos cerebelares, el dorsal hacia las astas posteriores y el espino cerebelar, ¿sí? Anterior ¿sí? Hacia las astas anteriores de la médula espinal. Lleva la información propioceptiva, ¿sí? Para la discriminación del estado de contracción de músculos y articulaciones. Todo, ahora que están, por ejemplo, los juegos centroamericanos, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un clavadista concentrarse en realizar el movimiento, ¿no? O la serie de movimientos perfectos para realizar, ¿sí? Una acrobacia en su clavado, pues seguramente lo que estamos viendo es cómo está reordenando, ¿sí? A sus fascículos dorsales, de las columnas dorsales al delgado, al cuneiforme, ¿sí? Y a los espinos cerebelares, el grado de contracción que tienen en ese momento para hacer un diseño preparatorio de su movilidad. ¿Sí? Imagínense la complejidad que se requiere para realizar un movimiento de esta naturaleza y entonces la participación tan compleja de estos núcleos, de estos centros. Bueno, con esto hemos revisado las columnas posteriores y las columnas laterales. Ahora nos resta, ¿sí? Revisar cuál es la organización de los tractos ascendentes y descendentes de las columnas anteriores. Estas se encuentran ubicadas, ¿sí? Entre los segmentos mediales de las astas anteriores, ¿sí? O motoras. En la ubicación que yo les estoy mostrando con el señalador, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se encuentran. Entonces vamos a empezar a revisarlos. Bueno, el primero de ellos es el fascículo espinocerebelar ventral. Este viene, ¿sí? Desde el asa posterior con fibras cruzadas y asciende hasta la región superior de la médula oblongada a la región que ya habíamos señalado, que es el mesencéfalo. Como es la parte superior del tronco cerebral, tiene que llegar hasta ahí y bajar un poquito para entrar por una estructura que conecta el mesencéfalo con el cerebelo, ya que, como es de suponer por su nombre, lleva información de tipo propioceptiva, ¿verdad? Porque lo lleva a cerebelo, desde la médula espinal hasta cerebelo. Se sube hasta segmentos superiores del tronco cerebral y regresa, desciende un poco más para llevar información hacia la corteza cerebral, ¿sí? Y lleva información propioceptiva. También tenemos, ¿sí? a un fascículo córtico espinal ventral, igual que, ¿sí? que el córtico cerebelar, perdón, que el espino cerebelar. También tenemos ahora un fascículo córtico espinal que también hallábamos ¿sí? En las columnas laterales. Entonces el córtico espinal ventral contiene fibras no cruzadas motoras que descienden igual que el córtico espinal lateral desde la región motora primaria. Entonces, bueno, muchas veces cuando nosotros observamos una persona que tiene una lesión cerebral y, sí, perdón, medular, o que ha perdido la capacidad de mover parte de su cuerpo por esta lesión, especialmente cuando esta está localizada hacia la parte lateral, vamos a ver que más adelante puede, ¿sí? Recuperar parte de esa movilidad. Y nosotros nos preguntaríamos cómo puede hacerlo si es que está lesionado su médula espinal en esta parte. ¿Sí? Bueno, pues por la existencia de estas vías, ¿sí? Alternas, que significativamente son menores en tamaño, estructuralmente son menores, pero que pueden funcionalmente servir como base de la plasticidad cerebral a nivel, ¿sí?
espinal. También tenemos al fascículo, en la columna anterior, vestíbulo espinal, que viene desde los núcleos del mismo nombre, los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares están conectados, ¿sí?, al sistema vestibular que proviene del oído interno y participa, por lo tanto, en el control del equilibrio. Esta es una cuestión también muy compleja y para la cual también hemos tenido que evolucionar de manera muy significativa, porque es a todas luces mucho más difícil equilibrar, ¿sí?, a un objeto que tiene solo 2 puntos de apoyo, como nuestra marcha bípeda, contra un objeto que tiene 4 puntos de apoyo, como es la marcha en la mayor parte, ¿sí?, de los mamíferos y por supuesto, de otros animales, ¿sí?, que son cuadrúpedos. Entonces, la participación de este fascículo ha cobrado un papel muy importante y significativo. Este fascículo es una vía no cruzada que viene desde los núcleos vestibulares hasta los núcleos de la lámina 8 de la organización de Rexes, de la arquitectura de la médula espinal, y se encarga de mediar reflejos de equilibrio, reflejos rápidos, compensaciones de movimiento automáticas, ¿sí?, para evitarnos muchos percances, como cuando tropezamos con una piedra, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, bueno, no caeremos si hacemos movimientos compensatorios rápidos. Descendemos y hacemos anterior o acercamos al sitio donde nos tropezamos nuestro centro de gravedad, que se encuentra aproximadamente en la región posterior y medial de nuestra región pélvica. Y rápidamente hacemos movimientos de flexión y extensión compensatorios de la extremidad contralateral con la cual hemos tropezado para compensar nuestro equilibrio. Y rápidamente también compensamos dando un paso anterior o posterior, depende hacia dónde hayamos tropezado, para lograr, ¿sí?, el control de nuestra postura y no caer y hacernos daño. Y esto se logra a través de este fascículo. Tenemos también un fascículo pontoretículo espinal que viene de la formación reticular, ¿sí?, llevando sensaciones modulatorias, especialmente para las sensaciones del tacto, también, y para el control de las motoneuronas pequeñas, las llamadas motoneuronas gamma, las que son más chiquititas y que ayudan en el control del tono, no exactamente en la ejecución de un movimiento, sino en la preparación de este. Y tenemos al fascículo longitudinal medial, de manera muy significativa, ahorita lo vamos a mostrar. Ese fascículo longitudinal medial está presente en los segmentos, desde los segmentos cervicales superiores, y está involucrado en los movimientos de equilibrio que hace nuestra cabeza, ¿verdad? Siempre nuestra cabeza como centro rector y como una región, ¿sí?, potencialmente crítica, ¿sí?, porque una lesión en esta región pues sería muy significativa, es una región vulnerable, tiene que estar muy bien protegida también funcionalmente. Y tenemos ahora también al fascículo tectoespinal, que viene desde anterior, que viene desde la región del colículo superior, trayendo información principalmente, ¿sí?, de tipo visual para integrar reflejos visoespinales o visuomotores. Aquí tenemos, ¿sí?, una imagen, una figura que destaca los núcleos que hemos venido señalando. Pues aquí, los núcleos del tracto interno están un poco más pequeños que el anterior, así que voy a regresar al otro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos toda la columna anterior y tenemos los núcleos que de ella devienen. Entonces aquí tenemos el núcleo anterior del rafé, este núcleo pequeñito desde la parte superior,
¿sí? Y hacia hacia la parte, ¿sí? Un poquito más anterior que este, vamos a encontrar, ¿sí? Al tecto espinal. Aquí vamos a encontrar también el fascículo longitudinal medial en esta posición medial, ¿verdad? Y vamos a encontrar también, ¿sí? Los vestíbulos espinales anteriores, ¿sí? El tracto córtico espinal anterior, que es este pequeñito también, ¿sí? Y que está emparentado funcionalmente con el córtico espinal lateral, del que decíamos que es el del control voluntario. Entonces, de esta manera, pues ya conocemos los detalles de la estructura de las autopistas que ascienden y descienden de los diferentes cordones dorsales, laterales y anteriores de la médula espinal. Una forma muy fácil para poder distinguirlos, ¿sí? Y poder diferenciarlos, pues es el nombre que tienen cada uno de ellos en su nomenclatura. Siempre se dice primero en dónde se originan y por último, en su nombre compuesto, vamos a encontrar el sitio al cual llegan, al cual acceden. Es así, el córtico espinal, pues viene de la corteza cerebral y llega hasta la médula espinal. Por el contrario, el espino talámico se origina en la médula espinal y llega hasta la región del tálamo. Su mismo nombre lo indica, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy sencilla para poder discriminarlos. Entonces, es muy importante recapitular, ¿sí? Nuevamente los fascículos más importantes. Ya sabemos, en la parte posterior están los fascículos delgado y cuñiforme que llevan información propioceptiva consciente, como la que revisa el estado de contracción, ¿sí? Y la posición de nuestros músculos de articulaciones, ¿sí? Son estos. Y por eso se colocan electrodos en la porción posterior de la columna vertebral cuando se va a registrar lo que se llaman los potenciales evocados somatosensoriales. Bien, ahora hacia la columna lateral, decíamos en la porción medial, tenemos al más grande, al córtico espinal, al rubro espinal y al espino talámico, llevando la información, ¿sí? Descendente, motora, piramidal, voluntaria, en el caso del córtico espinal, la información extrapiramidal, en el caso del rubro espinal, y la sensación del tacto también a través del espino talámico. Y hacia las partes laterales tenemos los espinos cerebelares, ¿sí? Laterales, dorsal y anterior. Hacia las columnas anteriores, bueno, tenemos el fascículo longitudinal medial, el espino talámico medial, el córtico espinal medial también, ¿sí? Como los más importantes. Espero que esto nos ayude, ¿sí? Y me gustaría que ustedes me retroalimentaran, ¿sí? Si he sido suficientemente explícito para poder explicar la distribución espacial de estas supercarreteras de la información en la médula espinal. Voy a preguntar, vamos a ver si está presente, por ejemplo, Abraham Chuquimia Moyo. Abraham, ¿estás por aquí? Sí, doctora, estamos presentes acá. Muchas gracias, Abraham, por contestar. Entonces, pueden responder también vía el chat. Abraham, si fueras tan amable de recordarnos cuál es la situación anatómica, cómo están ubicados y cuál es el funcionamiento de los fascículos que se encuentran en los cordones posteriores que en este momento estoy señalando de la médula espinal, por favor. Bueno, mencionó que las estructuras o las pistas que se encuentran en la parte dorsal serían el cuneiforme y el fascículo delgado. Las Perfecto, mismas, perdón, perfectamente contestado. sí. Continúa ahora Ah, con el funcionamiento de estos. también mencionó que justamente esas regiones donde se puede colocar los potenciales evocados para recoger la información de lo que es la información somatosensorial. Así es. Y también llevan información propioceptiva. ¿Sí? Exacto, sí. La Propioceptiva. información propioceptiva Sensación para del valorar la sensibilidad profunda, por ejemplo. Así es. Muy bien, te agradezco mucho.
Abraham, me parece muy buena respuesta. Robert Ayarachi Salvatierra, ¿te encuentras presente con posibilidad de responder? Bien, Robert, si nos pudieras recordar cuáles son los 5 principales tractos que vamos a encontrar en las columnas laterales, te lo vamos a agradecer. Adelante, por favor, Robert. Gracias, Robert. Sí, ya observé tu respuesta por el chat. Sí, bueno, lástima que no pudimos escucharte, pero ya vimos tu respuesta. Vamos a ver si alguien más lo puede hacer por micrófono, a ver si se encuentra. Yo, doctor, A ver, los 5 fascículos, los 5 fascículos más importantes son el fascículo piramidal motor o córtico espinal, el fascículo espinotalámico, el fascículo ascendente espinocerebral y el fascículo del Reif espinal dorsal de la columna. Y aquí están los estamos viendo ahorita, tal y como los estabas mencionando, el fascículo piramidal de función motora, de control de motricidad voluntaria, hacia abajo, un poco de menor tamaño, el fascículo rubroespinal, también del control del movimiento involuntario o extrapiramidal, hacia abajo, ¿sí? También de una dimensión también significativamente grande, el fascículo ahora espinotalámico lateral, que da información del tacto, y hacia los lados, recapitulando lo que nos acaban de decir, los fascículos espinocerebrales, llevan información propioceptiva. Muy bien. Y por último, como última pregunta, ya nada más quiero que alguien más, no sé si está Mayra Jimena Reinaga Condori. Doctor, buenas noches, sí, estoy presente. Bueno, muchas gracias por responder, Mayra. Entonces, bueno, creo que, no sé, no creo que ustedes puedan mostrarnos puedan activar mi presentación para que ustedes nos señalen dónde se encuentran ubicados, pero simplemente dinos cuáles son los fascículos ascendentes y descendentes que tú recuerdas de, ¿sí?, las columnas anteriores que estoy señalando en este momento con el cursor en la imagen. Los que tú recuerdes. Los fascículos de las columnas anteriores, ¿no? Así es. A ver, ya. El fascículo espinocerebral ventral. Exactamente, o anterior. Perfectamente bien contestado. ¿Otro más? El fascículo córtico espinal ventral. Exactamente. Y el fascículo vestíbulo espinal. Muy bien. Yo nada más agregaría los que acabas de mencionar. También, ¿sí?, el espinotalámico ventral y el fascículo longitudinal medial, que aquí los podemos observar. Perfecto. Entonces, sí, escucho. Sí, se me fue. Me olvidé. Gracias, doctor. Pero entonces, bueno, ya vimos cómo la información fluye hacia abajo y hacia arriba en la médula espinal. Entonces ahora vamos, aquí están las columnas anteriores, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante, ya nada más, hacia, ¿sí?, ¿cuál es la función, cuál es el funcionamiento que tiene la médula espinal? ¿Qué conductas se integran en ella? Bueno, vamos a hablar algo que ya hemos mencionado, que son las raíces nerviosas que salen y entran también de la médula espinal, es decir, las raíces nerviosas ventrales y dorsales. Cada nervio espinal, de los 31 nervios que vimos que surgían de manera lateral en la médula espinal, va a tener una raíz anterior y una raíz posterior, es decir, ventral y dorsal. Como ya habíamos señalado y recordamos, pues toda la parte posterior de la médula espinal, la posterior o dorsal, es sensorial. Entonces lo mismo, el nervio tiene que ser sensorial, mientras que lo anterior o ventral es motor. Entonces el segmento ventral de cada nervio tiene que ser motor. Sabemos que los cuerpos de las neuronas sensoriales, bueno,
van a estar en los ganglios de la raíz dorsal del sistema nervioso periférico, es decir, se encuentran fuera del sistema nervioso central. Por el contrario, las neuronas de las raíces ventrales se encuentran en las astas, ¿sí?, en las astas anteriores. Entonces, cada nervio tiene una rama blanca formada por axones mielinizados y un ramo gris, ¿sí?, formado, ¿sí?, por fibras no mielinizadas. Esto es porque la mielina pues tiene una coloración blanca. Entonces, las ramas blancas llevan la información mielinizada de manera más rápida. Son fibras de conducción más rápida y por lo tanto tienen dimensiones mayores. Por su parte, las ramas grises formadas por fibras no mielinizadas pertenecen a fibras más pequeñas e inervan, ¿sí?, estructuras de tipo principalmente autonómico, como son glándulas y músculo liso de los segmentos en los cuales están cercanos. Por su parte, la rama blanca pues lleva axones de las motoneuronas hacia los músculos correspondientes o lleva información también sensorial de los receptores del tacto de las regiones cercanas correspondientes. Sí, bueno, cada rama, aquí dice más abajo, tiene esta inervación sensorial que viene de piel y músculos y una ventral que lleva información motora también. Pero la organización de las raíces ventrales y dorsales sigue una distribución espacial muy característica llamada dermatomas. Los dermatomas, ¿sí?, no corresponden exactamente, ¿sí?, al segmento de la raíz, digamos, con una distribución horizontal exacta de los segmentos de la piel correspondientes que son inervados, y aquí se muestra. O sea, por ejemplo, C1 y C2 llegan hasta ¿sí?, la información sensorial que viene de esta parte de arriba de la cabeza, la parte posterior y superior de la cabeza, llega la información sensorial a través de las raíces nerviosas C1 y C2. Y por su parte también la musculatura, perdón, se movió, la musculatura correspondiente a esta región, que sería el músculo fronto-occipital, en su porción posterior, en la región occipital, pues también se encuentran en estos segmentos. Y así sucesivamente. Decíamos, vean cómo en la extremidad nuestra inervación, ¿sí?, sigue una disposición oblicua, no es horizontal. Entonces está mejor orientada en forma horizontal es en los segmentos torácicos. Pero igual ocurre en los segmentos lumbares y sacrococcígeos que no hay una orientación horizontal, digamos, de la distribución de los dermatomas que inerva cada una de las raíces nerviosas correspondientes a ese segmento. Y esto es una de las pruebas evolutivas de nuestra descendencia de los primates cuadrúpedos, como se muestra en la imagen del dibujo del lado derecho. Si nosotros adoptáramos una posición cuadrúpeda, veríamos como ahora sí se reordenan los dermatomas en una posición, ¿sí?, ahora ya no horizontal, sino vertical, correspondiendo a cada uno de los diferentes dermatomas de la raíz nerviosa correspondiente. Los segmentos cervicales C1 sí ya vienen de la parte anterior, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8, ¿verdad? Vemos como T1 todavía, ¿sí?, inerva parte de la cara posterior de nuestra extremidad superior, del brazo. Y después ya vienen todos los demás. Y lo mismo ocurre para los segmentos lumbares. Vemos como nuestros segmentos lumbares inervan la musculatura de la cara anterior de nuestra extremidad inferior, así como también llevan la información sensorial de las regiones cutáneas de esta zona. Aquí está destacado en amarillo en esta imagen. Y esto también tiene su explicación evolutiva. Por último, los segmentos más posteriores
corresponderían a la cauda, ¿verdad? A la colita que tienen los primates, que nosotros la hemos perdido. Pero los segmentos más posteriores, los segmentos sacrococcígeos, se encuentran hacia donde correspondería que tuviéramos nuestra colita. Ya no la tenemos en la especie humana, pero está presente en esos segmentos cervicales. Sacrococcígeos. Bien, ahora vamos a lo que había prometido. Creo que todavía nos da tiempo revisar, ¿sí?, las funciones de la médula espinal. ¿Qué es lo que hace la médula espinal? ¿De qué se encarga? Todas estas estructuras que hemos dicho que se han desarrollado con mucho esfuerzo evolutivo a lo largo de millones de años, ¿cuál es el objetivo que tienen que cumplir en nuestro organismo? Bueno, pues en primer lugar, llevar la información, ¿sí?, eferente motora, que desciende desde los centros superiores, ¿sí?, a el resto de la musculatura de nuestro cuerpo. Por el otro lado, en sentido contrario, ahora lleva la información aferente, es decir, sensorial, ¿sí?, desde la piel, ¿sí?, hacia todos los centros superiores, a las regiones primarias del tacto dentro del sistema nervioso central. Vean cómo la denominación aferente y eferente de la dirección de la movilidad de la información nerviosa solo cambia en una letra, pero cambia todo el sentido del flujo de la información. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando utilizamos esas denominaciones. Eferente siempre nos indica información motora que va desde el centro hacia afuera, ¿sí?, desde la porción central hacia la porción externa de nuestro cuerpo. Y aferente es sensorial, principalmente, ya que lleva la información de fuera, de la parte de las porciones externas de nuestro sistema nervioso, hacia los centros cerebrales superiores. Por otra parte, ¿sí?, lleva la información autonómica del sistema nervioso, ¿sí?, fundamentalmente la información simpática hacia la región del tórax y hacia la región del abdomen. Entonces, esto a través de las astas laterales. Y lo estuvimos platicando también. La parte que no hemos platicado tanto es la organización de las respuestas reflejas, ya que dentro de la médula espinal, en diferentes segmentos, se van a integrar ciertas respuestas rápidas, ¿sí?, que involucran pocos segmentos, a veces solamente 2 neuronas, por esa razón se llaman arcos reflejos. Es el flujo de información más rápido que hay en el sistema nervioso, puesto que involucra una conexión directa entre una neurona motora y una neurona sensorial. Y algunas, sí, polimodales, sí, un poco más elaboradas, pero se organizan todavía dentro de la médula espinal, conociéndose como respuestas reflejas. ¿Qué es un reflejo? Bueno, un reflejo es una respuesta involuntaria, estereotipada, de un acto motor hacia un estímulo específico. Es decir, yo administro un estímulo y se provoca una respuesta inmediata. Uno de los más conocidos, por supuesto, es el reflejo patelar, que se provoca golpeando la cara anterior de la rodilla, en el tendón de esta estructura. Yo golpeo esta estructura y lo que inmediatamente ocurre, pues, es la extensión de la pierna. Lo vuelvo a hacer y vuelve a ocurrir lo mismo. Eso es lo que quiere decir estereotipado, que siempre va a ser del mismo tipo. Los reflejos son involuntarios, ¿sí? Yo golpeo, ¿sí?, el tendón, y aunque no quiera el sujeto, lo hará. Aunque, bueno, puede modularlo. Por esa razón es importante a veces distraerlo un poco, pero se provocará esta respuesta involuntaria. Tenemos desde el punto de vista de su calidad, dos tipos de reflejos: los reflejos somáticos y los reflejos viscerales. Los reflejos somáticos son aquellos que involucran a la musculatura voluntaria. Como ya les señalé, está el reflejo patelar, pero también puede ser, por ejemplo,
el reflejo aquíleo. Cuando golpeo el tendón de Aquiles, lo que voy a observar es la contractura de la musculatura, ¿sí? de la cara posterior de la pierna. Son los músculos gemelos, se llaman los gemelos, y el sóleo, que hacen que la articulación del tobillo se extienda. Es el reflejo aquíleo, es otro ejemplo de reflejo somático. Por otra parte tenemos los reflejos viscerales. Estos no involucran musculatura voluntaria, sino que involucran al músculo liso cardíaco o una glándula. Por ejemplo, aquí está nombrado el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico consiste en que cuando yo como, ¿sí? y distiendo mi estómago, es decir, mi estructura gástrica, lo que va a ocurrir es que entonces yo tengo un reflejo de contracción cólica, es decir, del colon, y tengo la urgencia de ir al baño, ¿sí? para ir a evacuar los alimentos. Este reflejo, ¿sí? incluso puede no ser tan rápido como el reflejo somático, puede producirse varios minutos o un tiempo mayor todavía para producirse. ¿sí? Hay ¿sí? otro tipo de reflejos que se pueden clasificar de acuerdo a otra cualidad. Por ejemplo, ¿sí? Los reflejos de el desarrollo, que se clasifican por el desarrollo, los vamos a clasificar en aquellos que son innatos, que son los reflejos con los que nacemos, y los adquiridos. Algunos reflejos innatos incluso son bastante complejos y sorprendentes, ¿verdad? Como el reflejo del moro. Si yo tengo un bebé que acaba de nacer, ¿sí? Lo tomo por la cabeza y la desciendo unos pocos centímetros de manera rápida. Lo que yo voy a observar es que el bebé recién nacido, sin que nadie se lo haya enseñado, va a hacer una extensión lateral de sus brazos y después va a hacer una flexión de estos con la contracción también de la musculatura de sus dedos, la musculatura digital. Esta conducta, que es una conducta compleja que involucra pues a los segmentos proximales y distales de nuestros brazos, y decíamos, se nace con ella y prácticamente de manera inmediata después de haber nacido. Nadie se la pudo haber enseñado. Y bueno, recuerda a la expresión de orar de las personas de la cultura musulmana, o al menos eso les recordó a los primeros clínicos, que por eso le pusieron el reflejo del moro, ¿verdad? Un moro haciendo una salutación, ¿sí? de reverencia. Un reflejo adquirido puede ser el que desarrollan las personas que aprenden a manejar automóviles, ¿sí? Entonces, cada vez que un objeto se acerca peligrosamente en trayectoria de colisión hacia nosotros, lo que hacemos pues es extender la pierna derecha, quitarla del acelerador y llevarla hacia el freno. Si no desarrollamos ese reflejo, pues estamos perdidos, ¿verdad? Chocaremos nuestro automóvil y tendremos muchas complicaciones. Entonces, vea la diferencia entre estas conductas. Unas con ellas nacemos y otras las vamos adquiriendo en el curso del desarrollo de alguna habilidad. Por el sitio también los reflejos se pueden clasificar como craneales, que en este momento no serían tanto de nuestro interés, como el reflejo del estornudo, que se produce cuando sentimos un cuerpo extraño en la nariz y para poderla limpiar, pues entonces hacemos la expulsión rápida, ¿sí? de una ventilación forzada a través de ella, y en esto consiste el estornudo. Pero bueno, se integra por la estimulación de la mucosa nasal. Esto no corresponde a los segmentos inervados por las raíces nerviosas de nuestra médula espinal. Pero, por ejemplo, el reflejo cremasteriano sí. El músculo cremasteriano se encuentra inervando, ¿sí? al cordón, perdón, al cordón inguinal, perdón, al cordón inguinal en
en los individuos de género masculino. Entonces, cuando yo estimulo la piel de la cara anterior y medial del muslo, lo que voy a observar, ¿sí?, es que se contrae este músculo y el testículo asciende. En el caso de las mujeres, ¿sí?, también hay un músculo cremasteriano, pero que lo que hace es inervar, ¿sí?, los labios externos de la vagina. Entonces lo estimulo y lo que se hace es que se contrae esta región. Estos sí se integran, ¿sí?, a nivel, conforme vimos la distribución de los dermatomas, en los segmentos sacrococcígeos. Y sería un reflejo que nos sirve para probar la integridad de la función de la médula espinal que se pudiera haber dañado en este segmento. Entonces, si yo tengo un paciente con lesión medular y sospecho que esa lesión medular es muy baja, pues tengo que buscar los reflejos correspondientes a esta zona, ¿verdad? Sería importante también para determinar si más adelante va a tener la función refleja y de control de esfínteres. Los reflejos también se clasifican por su naturaleza, como ya habíamos dicho, aquellos que son somáticos, que involucran a músculo de contracción voluntaria, músculo esquelético, o viscerales, que involucran a los de la musculatura lisa o algunas vísceras. Por ejemplo, el reflejo de buceo. Si yo, ¿sí?, sumerjo mi cuerpo dentro de una tina o dentro de una alberca, un río o cualquier lugar donde contenga el agua suficiente como para que yo me sumerja en él, cuando llego, ¿sí?, hasta a cubrir toda la región de la cabeza, se dispara el reflejo de buceo. La laringe se hace más corta, reduce sus dimensiones para evitar ahogarlos, por supuesto, ¿sí?, y la frecuencia cardíaca se reduce, se produce una bradicardia refleja para prepararnos a aguantar más tiempo debajo del agua, tal y como lo hacen las personas que tienen actividades de buceo, ¿verdad? Como los buzos, bueno, que lo hacen por deporte, pero también aquellos que buscan ostras, por ejemplo, o que sacan algunos objetos de un fondo marino relativamente bajo. Ese sería otro tipo de reflejo. También, los reflejos se clasifican por su complejidad. Decíamos, los monosinápticos son aquellos que involucran directamente a la neurona sensorial con la neurona motora. Una sola sinapsis, por eso se llaman monosinápticos. Por ejemplo, el reflejo de retirada. Si yo toco con la mano o con el pie un objeto demasiado caliente o un objeto punzocortante que me hace daño, de inmediato contraigo la musculatura de la extremidad correspondiente para quitar mi mano o mi pie de esa región. Ese es el reflejo de retirada, ¿sí? Y es inmediato, rapidísimo, unos milisegundos. Ya vamos a terminar. Y por último, ¿sí?, los polisinápticos, como por ejemplo las cosquillas. Y nada más por último, entonces les voy a presentar, ¿sí?, una tabla que nos muestra la región desde la parte superior a la inferior de los diferentes reflejos que podemos buscar, ¿sí?, en los diferentes segmentos de la médula espinal. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Disculpen, yo seguía hablando muy emocionado, tratando de explicar más, pero ya el tiempo se ha acabado. Entonces, les voy a agradecer el favor de su atención y de su asistencia a toda la audiencia. Muchas gracias nuevamente. Espero escucharnos pronto. Gracias.